Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les he traído un video nuevo con recetas saludables, recetas nuevas, recetas deliciosas, muy fáciles de hacer y obviamente sabrosas. Acuérdense que abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas, vas a poder encontrar los enlaces de cada receta que les estoy mostrando. Además de eso vas a tener la oportunidad de hacer algunas descargas de recetarios, de cosas gratis que también puedo compartir con ustedes a través de mi página web. Así que espero que lo disfruten y puedan compartir sus fotos conmigo. Cada vez que recibo una foto de ustedes de algo que han preparado realmente me pone muy pero muy feliz. Normalmente me pueden encontrar un poquito más activa por Instagram, así que vayan a buscarme por allí. Y obviamente si son nuevos al canal no olviden de suscribirse, regalarme un like, de esa manera apoyan a que el canal siga creciendo. Así que vamos a empezar rapidito con estas recetas nuevas, saludables y deliciosas. Para este desayuno vamos a empezar con una sartén caliente a la que le vamos a agregar un poquito de aceite. Estoy agregando también unas cuantas hojitas de espinaca y, si se dan cuenta, inmediatamente he agregado el huevo. Puede ser 2 huevos o puede ser una mezcla entre un huevo o una clara. Además de eso tengo esta tortilla que le he puesto encima, la he aplastado como para que se pegue con esa mezcla y una vez que veamos o que notemos que el huevo está cocido lo podemos voltear. Una vez que está volteado realmente podrías agregar un poco de queso si así lo prefieres. Yo lo voy a dejar así, simplemente me voy a dar el trabajo de dorarlo por ambos lados porque quiero que quede crocantito por afuera y de esa manera tengo uno de los desayunos más rápidos que he preparado. Voy a acompañar esto con fruta, tengo arándanos y también tengo fresas, son mis frutas favoritas y las que siempre tengo en casa y de esa manera tenemos nuestro desayuno bastante saludable, bastante delicioso y colorido. Realmente es mucho más fácil de preparar de lo que aparenta, así que les recomiendo probarlo. Ahora para el almuerzo vamos a empezar preparando una deliciosa pasta cremosa. Tengo aquí un diente de ajo que lo he picado bien pero bien chiquitito. Además de eso también vamos a necesitar un poquito de ralladura de limón. Ralladura de limón puede ser este limón verde que es el que tenemos normalmente aquí en Perú. Si tienes el amarillo también va a funcionar de igual manera. También vamos a necesitar el jugo de este limón, aproximadamente diría unas 2-3 cucharadas, pero esto puede ser ajustado obviamente al gusto de cada persona. A mí me encanta el limón, me encanta lo ácido. Normalmente la ensalada la preparo con muchísimo limón y a algunas personas no les gusta, así que no tengan miedo de alterar algunas recetas o de hacer sus propios cambios. Luego lo que vamos a hacer es tomar queso cottage, al cual le he agregado un poco de sal, pimienta, le he agregado también una cucharada de queso crema. Y la razón por la que hago esto es porque si tratan de cocinar con queso cottage, si lo ponen al caliente, digamos, se derrite y no se hace cremoso, digamos, ¿no? Aparte de eso, también ya he puesto a preparar la pasta y vamos a empezar ya a preparar la salsa. En una sartén con un poquito de aceite de oliva, vamos a cocinar el ajo que habíamos picado anteriormente. Una vez que veamos que empieza a dorarse, le vamos a agregar un poquito de líquido. Este líquido lo he retirado de la misma pasta que estoy cocinando y aquí es donde vamos a agregar nuestro queso cottage que ya lo tenemos hecho crema, digamos. Vamos a esparcirlo de esta manera y luego ya podemos agregar el resto de los ingredientes. Tengo aquí la pasta que ya está cocida, vamos a agregar un poco de queso parmesano, estamos agregando también la cáscara que habíamos rallado de limón, tenemos un poquito de sal, tenemos pimienta y también vamos a agregar el jugo de limón. Vamos a combinar esto muy bien, se van a dar cuenta que se va a empezar a poner súper pero súper cremoso. Les recomiendo utilizar de todas maneras una cucharada de queso crema light junto con el queso cottage. El queso cottage más que todo, aparte que le da sabor, vamos a agregar más proteína, así que vamos a agregar también unas cuantas hojitas de albahaca ya casi al final porque no quiero que se sobrecocine. Esto está listo para servir y aunque parece algo bastante simple, es una delicia. Realmente me hubiera podido comer todo eso yo sola, pero me aguanté las ganas, simplemente comí una porción, el resto lo voy a guardar para después. Como se dan cuenta, no estoy agregando ningún tipo de carne, ningún tipo de pollo. Obviamente lo podrías hacer, agregar pollo, carne, lo que ustedes prefieran o dejarlo así tal cual, realmente no van a extrañar la carne. Así que espero que lo preparen y les encante tanto como me encantó a mí.
Para el postre me voy a comer una de estas cositas que había preparado para un video que les compartí hace poquito en donde les mostraba diferentes postres saludables. Bueno, en realidad hice 3 sabores. Hice esto con fresas, mango y también con los arándanos que está tan de moda. Esto aquí es una mezcla, digamos, de yogur griego con fruta y luego lo bañas en chocolate y queda delicioso, casi como un helado, pero saludable. Preparé esto para un video en específico, pero me había sobrado solamente uno que es el que voy a calentar en el microondas por unos cuantos segundos porque está bastante congelado y luego lo voy a disfrutar tranquilamente mientras edito este video. Miren qué delicia, realmente es como si estuvieras comiéndote un postre que has comprado de repente en el supermercado, pero fue hecho en casa con ingredientes de calidad y con mucho amor. Para la cena vamos a empezar con quinoa, que siento que hace mucho tiempo que no preparo y ustedes saben o ya les he mencionado anteriormente que cuando preparo quinoa me gusta preparar bastante para poder tener para unos 2-3 días y de esa manera puedo preparar ensaladas o otras cosas durante la semana. Lo único que yo hago es cocinar la quinoa con agua, le agrego una hojita de laurel, también le agrego un diente de ajo y sal. Lo dejo hervir hasta que se ponga súper suavecito, esa textura que tiene la quinoa tan particular. La voy a dejar a un lado y luego lo que voy a hacer es preparar una ensalada con lechuga, tengo también un poco de espinaca, realmente cualquier tipo de hoja verde que tenga disponible es lo que va a ir dentro de este plato. Además de eso voy a acompañar esto con pollo. Este pollo realmente está sazonado con lo que siempre uso, que es sal, pimienta, orégano, páprica y un poquito de ajo en polvo. Lo voy a cocinar con este aceite de palta en spray y luego vamos a acomodar ya nuestra cena. Tenemos nuestras hojitas verdes, he agregado incluso un poquito de berros por encima, tenemos nuestra quinoa deliciosa, nuestro pollo jugoso, vamos a agregar un poquito también de grasa, tengo allí unos trocitos de palta, tengo también pepino chino que es uno de mis favoritos y he preparado un aliño, el aliño que siempre comparto con ustedes, que está hecho con limón, está hecho con sal, pimienta, aceite de oliva y un poquito de mostaza. Vamos a agregar este aliño por encima y de esta manera tengo una de las cenas más rápidas y deliciosas que preparo. Realmente esto lo podría comer a diario y no me aburriría porque es refrescante, es delicioso y me va a dar un montón de energía. Así que con esto vamos a completar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy prontito con muchísimas más recetas.